como le comentaba durante nuestro primer resumen, pues Nuevo León amaneció el sábado con dos gobernadores, uno designado por el Congreso local y otro que pues publicó un decreto, me refiero a Samuel García, diciendo que siempre no tomaría la licencia que había solicitado para contender por la presidencia de la República y regresaba al cargo. Vamos a hablar sobre la legalidad en Nuevo León, sobre quién se puede decir desde el punto de vista de la ley que es el gobernador del estado en estos momentos. Y para ello me acompaña Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Querido Pascal, muy buenos días. Con el gusto siempre estar con tu audiencia. Bueno, no hay muchos precedentes. Yo encontré dos recientes, una la del predecesor de Samuel García, el Bronco, quien también solicitó licencia para competir por la presidencia, y otra de Roberto Madrazo en Tabasco en 1999, quien solicitó licencia para competir en la elección interna que el PRI llevó a cabo ese año. Y en ambos casos, estos dos hombres, el Bronco y Roberto Madrazo, solicitaron permiso a su respectivo Congreso local para volver a ser gobernador, para retomar el cargo. ¿Esto debió haberlo hecho Samuel García? En mi opinión, sí, Pascal. Aquí hay que tener muy en cuenta lo siguiente. No hay una norma expresa ni en la Constitución Federal, ni en la local, ni en nada de la legislación local de Nuevo León que diga exactamente qué debe de pasar en estos casos. No lo dice. Obviamente aquí nos damos entonces a temas de argumentación e interpretación. ¿Qué es lo que Ujú. debería de hacerse? Y aquí tenemos que garantizar un principio de seguridad jurídica en los actos del Congreso y en los actos del Poder Ejecutivo, porque el Congreso del Estado de Nuevo León, que también cuenta con legitimación popular directa, de hecho, tuvo más votos los diputados del Congreso que Samuel. Los diputados votaron 1.2 millones de ciudadanos, mientras que Samuel García tuvo 786,000 votos. Es decir, si tratamos de estar sopesando, que no debería, el voto de uno y de otro poder, quien tiene más votos es el Congreso, pero esos votos los ignora Samuel García como gobernador y pues todo ahí su equipo y militantes, porque bajo ese supuesto, si el Congreso en ejercicio de su facultad constitucional y soberana de nombrar a Luis Enrique Orozco por 6 meses, ¿cómo se va a anular ese acuerdo en el que se le dio ese nombramiento por 6 meses? Solamente porque Samuel García hizo la publicación en el periódico oficial del Estado ya en el sábado 2 de diciembre, porque aunque está fechado ese acuerdo el 1 de diciembre, se publicó ya en las primeras, no sé, 2 horas del sábado 2 de diciembre. Es decir, a las 0 horas con 0 minutos, Luis Enrique Orozco asumió el cargo de gobernador interino. Si Samuel García hubiera querido continuar, simplemente al empezar el primer minuto hubiera convocado a una conferencia de prensa diciendo: me encuentro aquí sentado en la oficina del gobernador, en Palacio de Gobierno, y voy a continuar, las palabras y los tiempos, Pascal, son importantísimos, que dijera: voy a continuar aquí en el cargo porque no voy a hacer uso de la licencia que me otorgó el Congreso. Pero no, porque les llegó antes de medianoche, como a todos, esta sorpresiva aclaración, o mejor dicho, comunicado de la Corte, en donde determina la suspensión con el propósito de que se respete a Luis Enrique Orozco como gobernador interino. Eso no se lo esperaba Samuel García, pues yo creo que nadie, no lo esperábamos. Qué bueno que lo hizo, porque le viene a dar certeza jurídica precisamente sobre quién es el gobernador. Pero de las 0 horas hasta más o menos a la 1:30, cuando Javier Navarro, el secretario de Gobierno, se acerca y le dice a Luis Enrique Navarro que Samuel García va a reanudar, pero a ver, ¿cómo reanudar? Si según Samuel García, él iba a continuar en los hechos, el reasumir fue la palabra, entonces Ujú. implica que dejó de asumir, Pascal, y vuelve a asumir las funciones. Pero entonces no lo puede hacer así, porque si él
en ese momento era gobernador con licencia, aunque sea en esa hora y media, él no podía disponer de recursos públicos, no podía estar en Palacio de Gobierno, no podía disponer del periódico oficial de ninguna manera. Entonces, ese primer acuerdo para mí es inválido, el que dice que él va a reasumir sus funciones. O sea, ¿con base en qué él hace uso de esa facultad de disponer del periódico oficial? O sea, para mí eso es inválido. Y en esa misma lógica, el segundo acuerdo que publica ya como a las 2:20 de la tarde del sábado, del mismo sábado, en donde ahí sí ya le agrega un artículo transitorio y dice: comuníquese al Congreso para los efectos legales. Eso no es una formalidad. Tiene que ser un escrito presentado directamente al Congreso, así un escrito similar al que presentó Samuel García al Congreso para pedir licencia, un mismo escrito en donde Samuel García inclusive le diga al Congreso: te aviso que yo voy a asumir mis funciones o ya las asumí, cuando menos que lo dijera, pero no lo dijo, y entonces el Congreso no tiene, en mi opinión, un documento formalmente presentado en donde se le informe para que el Congreso se pronuncie. Y es ahí exactamente donde regresa. Y es ahí donde nos encontramos, Pascal. Bueno, pues complicada la situación, porque nos dices que hay margen de interpretación, pero creo que es relevante porque si Samuel García no es actualmente el gobernador, pues estará cometiendo un acto ilegal al tomar decisiones como gobernador. Abogado, tengo que dejar el tema en este momento aquí, pero seguimos en comunicación. Muchas gracias. Por supuesto que sí, Pascal. Muy buenos días. Gracias, buenos días.